Qué gusto saludarlos. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Encuentro Empresarial, como todos los jueves, en punto de las 12 del día. Y bueno, un invitado que tenemos el día de hoy es Juan Carlos Pérez Góngora. Él es un empresario regiomontano, pero también es presidente del Consejo Empresarial Mexicano. Y bueno, tiene una currícula de la cual no terminaríamos, porque con él se pueden hablar de todos los temas de importancia que hay el día de hoy en nuestro país. Es fiscalista también, es empresario de una clínica de células madre. Bueno, vamos a ir hablando de todos estos temas, pero ¿qué te parece, Juan Carlos? Primero que todo, bienvenido aquí al programa Encuentro Empresarial. Muchas gracias, Rosalba, por invitarme. No, pues es un gusto como siempre. ¿Y qué te parece si de saque hablamos de este nuevo gobierno? ¿Estamos ante qué, desde tu punto de vista? Este nuevo gobierno, bueno, yo quisiera, bueno, este único gobierno, por decir único gobierno, me refiero a que hoy en día el poder legislativo no existe. Y bueno, no quiere decir que en la anterior sexenio no era lo mismo. Pero si nos vamos a los anteriores, realmente se veía una división de poderes. Dejemos un poquito el Poder Judicial, ahorita lo abordamos, en donde había discusión, había negociación. Recuerda que el PRI tuvo mayoría total en 70 años. Hubo reformas, se sacaron organismos constitucionales autónomos importantes. Uno de ellos fue el IFE, que hoy es el INE. Si mal no recuerdo, nace en el 90 el IFE, y en el 96 se convierte ya más ciudadano. Hace unas reformas para hacerlo más ciudadano, 96. En el 97 pierde el PRI la mayoría en la Cámara de Diputados por primera vez en la historia. Entonces ya hubo una mayor participación de las otras fuerzas políticas del país. Ajá. En el 2000 pierde el Senado la mayoría también del PRI, y de ahí en adelante ningún partido político tuvo mayoría. Del 97 al 2018, pues vimos cambios importantes, reformas constitucionales, reformas en materia de impuestos y en otros temas fundamentales que es responsabilidad del Poder Legislativo hacerlo, ¿no? Con iniciativas del Ejecutivo, con iniciativas de los propios diputados o senadores también. Entonces, la cosa pudo transitar bien. Entra 2018, 2024 y se atoraron reformas constitucionales. En el primer periodo del 2018 al 2021 tenía más Morena, posteriormente bajó de diputados, pero no pudieron transitar reformas como la reforma eléctrica y algunas otras, ¿no? Incluso la reforma presentada el día de la Constitución, el 5 de febrero de este año, que no pudieron transitar, ¿no? Llega este nuevo Congreso donde hay una mayoría absoluta con una sobrerepresentación, que no tiene caso entrar a hablar de eso. Y lo que observamos es que no puede ser que todos los legisladores de Morena, entiéndase diputados y senadores, voten a favor de una iniciativa que presente el Ejecutivo. Vamos en el tema del Poder Judicial, vamos a olvidarnos si está bien o está mal o está pésimo el Poder Judicial. A ver, eso no es un tema de discusión. El diagnóstico quizás lo tengan bien los de Morena. Lo que sí, ¿cómo es posible que entras y porque dice el presidente saliente que la tienen que aprobar en septiembre, la apruebas y levantas la mano con errores que hoy en día no estamos topando? Entonces, este nuevo gobierno es un gobierno que tiene un poder legislativo sumiso, que desafortunadamente los miembros, los legisladores no tienen una capacidad de autonomía, no representan realmente a la sociedad, sino representan al Ejecutivo, ¿no? Esas estructuras hoy en día tenemos que ver cómo revertirlas y convertirnos en un sistema, vamos a llamarle parlamentario, ¿no? O sea, el gobierno para su ejercicio se divide en poderes, ¿no? El poder judicial, el legislativo, que el legislativo nos representa a nosotros. Exacto. O sea, si nosotros queremos reclamarle algo al gobierno,
al primero que le deberíamos de reclamar es al Ejecutivo, el que nos representa. Es como si tú eres legislativo, dueña, ¿no? al Legislativo. Es al que hay que reclamar. Al que reclamar al Legislativo. Es como si tú eres dueña de una empresa y hay un consejo que tú nombraste a algunos consejeros y algo no te gusta de la empresa, pues lo primero que es decirle, oye, consejeros, yo los nombré a ustedes para que me representen, o sea, ¿qué están haciendo? Y así puede ser una cámara empresarial, un colegio de profesionistas y todo, ¿no? Pero bueno, así es lo que nos encontramos con este gobierno. Desafortunadamente no vemos claro el tema, obviamente, de la reforma al Poder Judicial, pero el tema, por ejemplo, fundamental de la energía eléctrica, ¿no? O sea, ¿por qué el 54 y 46? O sea, ¿por qué el 46 el sector privado y 54 el gobierno? O sea, ¿por qué no 60-40? ¿Por qué no 80? O sea, ¿por qué ahorita siguen con lo mismo del gobierno anterior? ¿Verdad? Porque se le ocurrió al presidente anterior y hoy no puede haber un análisis de qué es la mejor forma, ¿no? El tema de la energía eléctrica es un tema que tienen totalmente equivocada la visión el gobierno y los que apoyan ese proyecto. Hoy en día es importante la energía eléctrica, sí, ¿no? Aquí está, ahí están las cámaras, o sea, necesitamos energía eléctrica. Yo pregunto, ¿hoy en día es importante el Internet? Pues igual, si no tenemos Internet, no tenemos comunicación. ¿Y por qué no es un tema de Estado? ¿Por qué no lo tiene el gobierno? Todo es privado y funciona bien. Hace, ¿qué? 25, 30 años, cuando salieron estos aparatos que no tenían todo esto de aplicaciones y todo, vean los recibos y tráiganlos a valor actual, pagados entre 2 y 7 mil pesos. Ahorita pagas 500 pesos por un plan. O sea, hoy en día hay 90 millones de celulares y la mitad son pobres. Entonces quiere decir que la mitad de los pobres tienen teléfono celular. Entonces, ¿y cómo se logró esto? Con tecnología que fue avanzando y con competencia y con un órgano autónomo fuerte, el IFETEL, que puede regular. Y la COFESE también, ¿no? La competencia económica y todo. Entonces, el tema de la energía eléctrica en sí misma no es un fin, es un medio para tener iluminación, ¿sí? Y hoy en día esa energía eléctrica se puede producir con el sol, se puede producir con gasolina, se puede producir con combustóleo, se puede, pues con el aire, ¿no? ¿Qué es lo que debería hacer en el tema de energía? Pues la energía debería producirla el que sea, el que quiere invertir, que invierta. Oye, ¿se va a saturar? Que se sature, que exista más oferta que demanda y los precios se van a ir para abajo. Oye, es que todos quieren invertir si quita las reglas para producir. Lo que sí tienes que regular es que es responsabilidad de la nación, es patrimonio de la nación, es la red de transmisión y distribución de la energía eléctrica, que así lo tienen otros países y ha funcionado bastante bien. Simplemente no te vayas tan lejos. En Estados Unidos, en Texas hay 17 compañías que venden energía eléctrica. No todas están en todas las ciudades. Algunas tienen 3, algunas 2, algunas 4, pero siempre hay competencia. Y ha funcionado y puedes conseguir mejores tarifas. ¿Sí? Hoy en día, si tú comparas la tarifa residencial en México con la tarifa residencial en Estados Unidos, con las opciones que existen, aquí pagamos el 70% más cara la energía. Sí, totalmente. Y eso obviamente repercute en todo. O sea, estamos hablando de que los precios de los productos son más caros porque las empresas para producir tienen que pagar un alto costo que no se debería como en otras naciones, ¿no? Sí, tú pregúntale a los ciudadanos en general. Oye, la CFE del gobierno y te vende la luz y tu recibo es de 500 pesos. Si llega un chino y te lo vende en 250 pesos a la mitad, ¿a quién se lo compras? Chino. O sea, eres muy tonto si le sigues pagando a la CFE. Claro. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues deja que entre la competencia. Como el error que se cometió de comprarle las plantas a Iberdrola. O sea, si lo que se necesita es más capacidad de producción de energía eléctrica y le compras a Iberdrola, la producción es la misma. Mejor esos 6,000 millones de dólares, mételo en nuevas inversiones, que exista más oferta y que bajen los precios. Entonces, se han seguido políticas equivocadas, no hay una visión clara de lo que tenemos y eso es como consecuencia pues, del estancamiento que tenemos, porque la verdad es que lo tenemos. O sea, se anunció hace algunos días que se iban a invertir 20,000 millones, eso no es cierto. O sea, es un discurso del Consejo Coordinador Empresarial. Pregunta a los empresarios si le van a meter dinero. Algunos dicen, es que ya tengo una planta y voy a complementarla. Bueno, pues ya voy en el camino, le meto. Pero si es algo, si tú dices, voy a poner un nuevo negocio, un nuevo giro, te paras.
¿sí? De que hay inversión, pues tiene que seguir, pero no al ritmo que hubiera si estuviéramos en presencia de un Estado de Derecho. Pero bueno, digo, a eso también hay que sumar esta incertidumbre que ha generado el gobierno, que no hay precisamente esa certeza jurídica para las inversiones, para que ellas lleguen a sentarse aquí a nuestro país, porque pues es lo primero que un inversor ve en un país es eso, la certeza jurídica, la seguridad y otras cosas, pero lo más importante es que haya esa certidumbre que lamentablemente pues en las políticas mexicanas no se observa y parece que van a ser 6 años de lo mismo. Pues esperemos que cambie el Ejecutivo, la presidenta. A final de cuentas, todos los del Congreso le hacen caso, ¿verdad? Entonces, estamos en manos de una persona, desafortunadamente. Pero ojalá y la presidenta razone y vea qué es lo que más le conviene al país. Si queremos que paguemos menos los mexicanos, pues bueno, competencia. O sea, es el camino. Con tecnología, pues ya la hay solar, hay eólica y otras cosas, hablando de ese tema. Y el tema jurídico, pues es fundamental. Yo creo que tenemos que abordarlo, si quieres ahorita lo platicamos, y yo veo que es un tema que se necesita revertir. No podemos continuar con este sistema porque a mediano plazo nos va a ir mal. Así es, pues lamentablemente hace unas horas apenas incluso se aprobó el reglamento de esta reforma judicial, todo fue fast track. Incluso pues hay que recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum ese mismo día, una vez que se aprobó, luego lo publicó en el Diario Oficial de la Federación y bueno, todo parece indicar que no hay vuelta de hoja, pero ahorita que regresemos de este corte nos vas a platicar en tu calidad de fiscalista si aún podemos hacer algo precisamente por todo lo que ha pasado lamentablemente en el Poder Judicial y que nos perjudica a todos nos perjudica, más allá de que pues también, como tú señalas, no tenemos poder legislativo. Regresamos en un momento más aquí a tu programa Encuentro Empresarial. No te vayas. De regreso aquí en tu programa Encuentro Empresarial con Juan Carlos Pérez Góngora, presidente del Consejo Empresarial Mexicano. Y bueno, les habíamos comentado que íbamos a continuar en este bloque platicando sobre estas reformas al Poder Judicial y el daño que se le está causando al país y pues a muchas cosas, ¿no? Porque pues incluso nunca se había visto que la elección de jueces fuera a través de una tómbola. Es increíble, ¿verdad? Así es, mira, lo único que podemos reconocerle a la 4T es el diagnóstico, porque es una realidad. ¿Hay corrupción en el Poder Judicial? Sí, hay corrupción. ¿Hay nepotismo? Hay nepotismo. ¿Hay impunidad? ¿Hay intereses? Etcétera. Sí, eso no tiene caso entrar. El camino es presionar al poder. El camino era presionar al Poder Judicial para arreglar todos esos aspectos que tiene el mal y también a través de la legislación establecer reglas más claras, sanciones para los jueces, cárcel para los jueces, que paguen daños y perjuicios cuando un juez te da una resolución equivocada. O sea, todos esos aspectos eran hacerlo y desde nuestro punto de vista era dividir un poco más a la Corte y al Consejo de la Judicatura, que no fuera la misma presidencia. Porque el Consejo de la Judicatura es un órgano de administración, de disciplina y de sanción y de nombramiento a todo el aparato judicial en México, ¿no? Entonces, haciendo determinadas reformas, poniendo más sanciones estrictas, creo que era el camino para ir corrigiendo. No se hizo de esa manera, ya conocemos lo que sucedió, en donde en la elección de junio, creo que va a ser el día 2 del próximo año, sin temor a equivocarme, yo creo que no va a ir ni el 10% del padrón electoral.
entonces pues no va a tener una legitimidad importante, ¿verdad? O sea, no va a ir. ¿Por qué? A ver, me van a dar 9 boletas para nombrar a ministro. 9. Y cada una va a tener a 9 personas. Entonces, yo voy a tener que elegir entre 9, el ministro 1, el ministro 2, eso es en todo el país. Y luego me voy a ir como 600, algo así, jueces, ¿no? O por ahí andan, ¿no? Claro, esos van a ser por circuito, ¿no? Entonces no me van a llegar las 600 boletas, se va a dividir, pero vamos a suponer que te lleguen 50 o 30, las que sean, ¿no? Habría que ver cómo queda todo eso. Y tampoco puedes votar en paquete. Es decir, a ver, vamos a hacer un paquete. ¿Quién vota? Porque aquí no son partidos políticos. Sí. O sea, no funciona de esa manera. Entonces, te vas a tardar mucho tiempo donde la gente no lo va a hacer. O sea, la gente no va a ir a votar porque no va a saber por qué. Una elección normal, donde nombras al ejecutivo, alcalde, gobernador o presidente de la república, pues también se basa en partidos políticos. Entonces tú dices, oye, pues yo no sé, no los conozco, pero he confiado en el PAN. Ah, bueno, me voy por los del PAN. O confío me voy por los de Morena. O confío en el PRI, me voy por los del PRI. Por lo menos dice, bueno, pues los antecedentes que han nombrado buenos gentes, que les exigen y todo eso. Pero acá no hay eso. Acá la boleta no va a tener colores. Va a ser nombre, donde no vas a conocer a nadie. Exacto. Si hoy en día le preguntamos a la gente cuál es tu diputado y no saben que ellos mismos lo eligieron, menos van a saber qué hacer una lista con jueces y magistrados que quién sabe quién los nombró y quién los propuso. Nada más me llega una lista. Entonces, la elección del 2 de junio, el anticipo va a ser un fracaso. Por lo menos debían haber metido dentro de la Constitución que si no iba el 40% del padrón electoral, pues no iba a ser un resultado vinculante y por lo tanto no iba a tener ningún efecto, etcétera, etcétera. Es lo que debían hacer, ¿no? Pero no se hizo de esa manera, por las prisas, porque entraron los nuevos legisladores que llegaron el 1 de septiembre y les ordenó el presidente que iba a salir, como si él le hubiera dado la chamba, o sea, fueron los ciudadanos los que votaron por ellos, era para decir, a ver, párame tantito, estoy de acuerdo con el diagnóstico, pero vamos a ver si esta es la solución. No, ninguno, todos levantaron la mano. Y ahora pues tienen que justificarlo a ver cómo le hacen, ¿no? Porque no pueden decir, pues sí, soy sumiso a AMLO, ¿no? Soy un esclavo del sistema. Me interesa ser gobernador o alcalde y si voto en contra no me iba a dar el partido la candidatura, porque eso es lo que está pasando. Entonces, yo creo que tenemos que retomar el tema como sector social y entiendas el empresarial, el profesional. Debemos de tomar las riendas del país. No podemos dejarle hoy en día a la clase política las decisiones. Tienen que rendirnos cuentas a nosotros, los diputados, senadores, que nosotros somos organismos que representamos a diversos sectores de la sociedad. Y hoy se ha perdido eso. Hoy la clase política, si la comparáramos con hace 40 años, la ética y la moral, eso es para los profesionistas y para los empresarios y para la universidad, ¿no? En la política no hay ética ni moral. Ahí pueden hacer lo que les dé la gana y pueden robar. Y que hemos visto, no hay castigos, ¿no? Entonces hoy la clase política, y el problema no es de partidos. Hoy tenemos una clase política pues totalmente sumisa, totalmente con una mente corrupta, que pues así no vamos a llegar a ningún lado desafortunadamente. Entonces yo creo que el llamado es a los empresarios, a los ciudadanos, de que tenemos que tomar el camino nosotros, no los podemos dejar hoy en día en manos y no ser de ellos. sumisos como ha sucedido hasta ahora, como se ha observado. Pero bueno, una pregunta clave en todo esto, Juan Carlos, es, ¿se puede revertir esto que se ha hecho últimamente con la reforma judicial o ya tenemos que darle vuelta a la página? Desde tu punto de vista y en tu calidad de abogado fiscalista, ¿qué nos puedes comentar? Hoy en día el asunto está en manos internacionales. Hoy en día México es un estado fallido. O sea, hoy es que vamos a perjudicar el Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho. Muy sencillo. Las resoluciones y los amparos del Poder Judicial no lo respetó el otro poder, el legislativo. Oye, no puedes procesar, me vale lo que digas, pues, yo hago lo que me da la gana. Y el Ejecutivo también. A ver, si nuestros representantes, que son los primeros que deben de respetar la ley, no lo hacen, pues entonces cada quien haga lo que se le pegue la gana, ¿no? Vamos a hacer cada quien lo que sea y vamos a no pagar impuestos también, ¿no? ¿Por qué? Porque no, yo no voy a respetar esa ley que me dice que tengo que pagar el impuesto de la renta, pues no lo pago. ¿Por qué? Si tú no respetas, ni tú respetas, pues no respetamos nadie, ¿no?
es el problema que tenemos. O sea, hoy en día es un Estado fallido. Entonces tenemos que entrar a asuntos internacionales, donde ya hay en la ONU y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hay diversas denuncias que se han venido presentando porque pues, están violando derechos humanos. O sea, el Poder Judicial, la independencia, es fundamental en la democracia, ¿no? Hoy en día pues, no somos un país democrático, ¿no? Uno de los primeros principios es el respeto a la legalidad, pues nadie respeta nada, ¿no? O sea, estoy hablando de los funcionarios públicos, ¿no? Entonces, creo que esa parte la tenemos que revertir. Se puede, sí, esperemos que tengan conciencia algunos legisladores y se arme una corriente a decir, oye, ¿sabes qué? Va para atrás. Nos equivocamos, pensé que así era la política, que digan los diputados y senadores, pero bueno, esperemos que razonen, lo veo difícil, y si no, las instancias internacionales. Ok, bueno, pues entonces dejamos el tema judicial y ahora pues vamos a hablar de temas económicos, de temas fiscales, de déficit, de deuda, que nos decían que, o más bien nos decía Andrés Manuel López Obrador que el país estaba guau, o sea, todo padrísimo, no había deuda, todo jalaba pues de manera correcta y bien. Sin embargo, sabemos que eso no es así. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Mira, tenemos una presentación ahí con unas ciertas láminas, las están ahí transmitiendo. Por ejemplo, viene una en la página 2, en donde se habla del endeudamiento que les aprobó los diputados y senadores a este gobierno, porque es un año de calendario, ¿verdad? Empezaron con el gobierno anterior, seguí pero el presupuesto está. Y el presupuesto que aprobaron fue de 2.520.000 millones de pesos. Eso representa 7.3% del PIB, era lo que está. Pero la Constitución dice, y eso viene en la siguiente página, que solamente se puede autorizar, pedir endeudamiento, o sea, pedir prestado, pues, cuando se inviertan en obras que produzcan un incremento en los ingresos públicos. Eso es lo que se dice. Y la pregunta es, ¿a qué se destinó ese dinero? Oye, espérame, es que el Tren Maya va a generar ingresos públicos. Ah, está bien, palomeado. Digo, no sé, va a quebrar, pero bueno. Si no se le sigue metiendo dinero. Oye, pero es que también Mexicana de Aviación, también le metimos presupuesto, ¿no? ¿Cuánto? No sé, 9,000, 10,000 millones de pesos. Ah, bueno, va a generar ingresos, vamos a vender boletos, ¿no? El AIFA. Vamos a suponer. El AIFA, ¿verdad? Pero el AIFA, bueno, ya pasó, porque en este año supuestamente ya está construido, ¿no? La refinería de Dos Bocas, que todavía no la terminan. Oye, es que va a generar ingresos porque vamos a vender gasolina. Va a producir. Vamos a suponer. Oye, la pregunta es, esas tres partidas van a generar ingresos públicos, pero esas tres partidas hoy en día, en este año nos están costando 2.5 billones de pesos. No, costarán 200 o 300 mil millones. Oye, la diferencia, no tiene poder, no tiene facultad el Ejecutivo de gastarlo en eso, o sea, en andar dando pensiones, no lo tiene, ¿no? Para poner en un contexto, esos 2.5 billones, al día de hoy yo creo que ya están casi topados. Este gobierno va a salir con 3 billones de financiamiento, ¿sí? 3 billones de financiamiento. Ahí viene una página en la 5. Pero ¿qué hubiera pasado si el Congreso hubiera sido responsable? Que es imposible casi, ¿verdad? Hubiera sido responsable y dicho, ok, te voy a autorizar, pero tienes que generar más ingresos. O sea, no te voy a autorizar la deuda, pero genera ingresos, presenta proyectos. Bueno, para tener una idea, tenían que aumentar el IVA del 16% al 46% en este año, para poder financiar. Sobre la base de 2.5 billones, no vamos a ir más arriba. O sea, nada más a esa cifra. O tenían que aumentar el impuesto sobre la renta de las empresas del 30 al 58%. O de las personas físicas que pagamos una tarifa del 35 hasta el 68%. O sea, en eso está. Entonces tú dices, bueno, qué bueno que pidieron prestado y no nos aumentaron los impuestos. Sí, pero ¿esto quién lo va a pagar? Lo vamos a pagar nosotros los próximos años. Lo van a pagar las siguientes generaciones. Ahora, la deuda. La deuda, como aparece en la presentación en la página 6, como inició este gobierno, el gobierno anterior, perdón, el gobierno, Sí. bueno, son los mismos, pero bueno, empezó con 11
0,19 billones de pesos, 11 billones de pesos. ¿Sí? Al último reporte de agosto, que viene en la página 7, ya teníamos un endeudamiento de 17 billones 718 mil millones de pesos. O sea, de 11 a 17.7. Esto es, creció la deuda el 60.8%. Agosto, faltaría septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Nada más en agosto subieron 320 mil millones de pesos la deuda de financiamiento. Y la deuda es para cubrir el déficit. Si tú dices, no, es que no pedí prestado, pues sí, pero le debes a los proveedores, es lo mismo, tienes una deuda, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos esperar para septiembre? Que todavía no está el reporte. El reporte salió el último de agosto, el septiembre. Septiembre sería 18 billones 0,38 mil millones de pesos los que se van a terminar con la deuda. Y estimamos que para diciembre vamos a terminar en 19 billones de pesos. De 11 que teníamos a 19 billones de pesos, ¿no? O sea, el incremento de la deuda estaríamos hablando del 72%. Yo no entiendo por qué el presidente anterior dijo, no, si no endeudamos al país, pues o lo engañaron o él está engañando al pueblo de México. Que al final de cuentas es lo mismo, porque si lo engañaron fue su gente. Claro. Entonces, 19 billones de pesos. O sea, todos los gobiernos anteriores, el gobierno de Peña, de Calderón, de Fox, de Cedillo, de Salinas, ¿quién más hay? De todos los anteriores. De todos los que fueron pidiendo prestado, todos, y que pues es una deuda que acumula, la deuda se acumula. Llegaron todos los gobiernos a 11, y este solo gobierno se fue a 19, en 6 años. O sea, es el peor endeudamiento que ha habido, es el peor déficit que hemos tenido. ¿Cuánto va a representar la deuda al final del año? 58% del PIB, que no es un número razonablemente correcto medirlo en función del PIB. ¿Por qué no es correcto? Porque el PIB es lo que producimos todos, ¿sí? Es como si tú vas a prestar, Rosaura, vas a pedir prestado al banco un crédito y le dices, oye, pide un crédito hipotecario. Te dicen cuáles son tus ingresos, no te dicen cuáles son los ingresos de toda tu familia. Entonces, ¿por qué lo mides con el PIB si el PIB es del sector privado? Los que producen, es de los trabajadores. O sea, tú di de lo que tú recibes, nada más. Entonces, desde ahí tenemos mal que las mediciones que hacen el Fondo Monetario Internacional y todo eso son mediciones equivocadas, y la metodología que existe, que está mal, no la aplica México correctamente. No tomamos en cuenta las deudas de los gobiernos locales, de las otras deudas que tenemos todavía, de las pensiones, del IPAB y de todas esas cosas que son compromisos que tenemos de pago, ¿no? Entonces, realmente el tema de las finanzas públicas es muy delicado. Vamos a un corte de comercial y regresamos aquí a tu programa Encuentro Empresarial. Estamos aquí ya de regreso en tu programa Encuentro Empresarial con Juan Carlos Pérez Góngora, presidente del Consejo Empresarial Mexicano. Y bueno, estábamos hablando de un tema muy importante que son las finanzas públicas. Y bueno, lo que tú nos comentabas, pues la forma en que se están manejando los recursos de los mexicanos, sobre todo pues ahora que hay muchísimos programas sociales, hay mucha entrega de dinero por muchos lados. Lo que yo quisiera saber concretamente es, ¿las finanzas van a aguantar, van a reventar? ¿Cuál es, desde tu óptica, lo que va a ocurrir? Las finanzas están complicadas. Este año vamos a salir con un déficit superior al 7% del PIB. Y como lo señalé hace un ratito, tú dices, pues 7% del PIB, pues no es mucho. Porque al final de cuentas el déficit es, y como consecuencia financiamiento que tienes que pedir prestado, pues es más gastos que ingresos, gastos e inversiones, más erogaciones que ingresos del gobierno. Pues el 7 no suena muy grande. A ver, el PIB nacional se integra por toda la producción de bienes y servicios, etcétera, etcétera, de todo el país. ¿Y cuánto es la recaudación tributaria, según la Hacienda? El 12%, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto representa el 7 del 12? O sea, imagínate que tú tienes 12 de ingresos y tienes gastos y pierdes 7.
O sea, dices, oye, pues estoy totalmente quebrado. O sea, no lo puedes medir en función del PIB, sino de tus ingresos propios, lo que tú cobras de impuestos. Entonces, si lo ves desde ese punto de vista y si los acreedores, los banqueros, lo ven así, pues al gobierno, o sea, yo no le prestaría al gobierno, ni invertiría en CETES ni nada de eso. Claro, el problema también de los acreedores, banqueros, etcétera, tú préstalo, hombre, si no nos paga le quitamos el Palacio Nacional y le quitamos Bellas Artes y embargamos todo. Y ahora ponemos una oficina de tal banco en Palacio Nacional, porque ya se lo embargamos al gobierno, ¿no? Entonces, el tema es delicado y yo creo que va a llegar un momento. No puedes estar regalando dinero. Y no es un problema de este gobierno. Bueno, el regalar dinero sí es un problema de este gobierno. Pero el tema del cambio, vamos a llamarle democrático en el país, pues lo podemos decir que fue del 2000 para acá. Los que nacieron en el 2000 tienen ahorita 24 años. Y los que entraron a primaria tienen 30 años. Mi pregunta es, ¿qué ha cambiado en esta generación en beneficio de ellos mismos en materia de educación? Olvídate ya de salud y ¿qué ha cambiado en educación? Y qué problemas de seguridad hemos tenido. O sea, ¿cuántos de esa generación andan en la delincuencia? O sea, los que andan robando, que dicen, pues no pasa nada, hay cámaras por todos lados. Yo no sé si sea la Ciudad de México la ciudad que tiene más cámaras a nivel mundial, no sé, habría que evaluarlo eso. Y los ves y suben a las combis y asaltan y ahí andan en la calle. No pasa nada. Una impunidad Y total. si los agarran, los meten en la cárcel y van con un amparo y los sacan y los sueltan, que ahí tiene un problema el Poder Judicial también, ¿verdad? O sea, ahí la corrupción, o sea, ahí está la corrupción. O sea, todo esto pues perjudica pues a la actividad de los negocios, a la actividad económica. Entonces, el gobierno, en lugar de dar capacitación, educación a la población, y salud también y todo eso, ¿verdad? Pero educación, pues le está regalando dinero. Y eso no va a aguantar. Eso va a tronar, lo van a tener que quitar, porque va a llegar un momento en que los acreedores van a decir, yo ya no te voy a prestar, porque estás violando la Constitución, porque eso es lo que está sucediendo ahorita. Entonces, ahora, tú dices, ¿van a aumentar impuestos? Bueno, pues ¿de cuánto quieren aumentarlo? ¿Aumentamos el IVA al 50% o al 40%? Porque apenas para que salgas a tablas, tenemos que aumentarlo a eso. Y aparte bajar el gasto. Hoy en día, si quieres cubrir el déficit, tienes que aumentar el IVA del 16 al 50%. O sea, tú vas a ir a comprar algo de 1,000 pesos y tendrías que pagar 500 de IVA para que saliéramos a tablas, más o menos. Pues es imposible que pueda funcionar así el país. O sea, es una irresponsabilidad del secretario de Hacienda lo que está haciendo. Muy bien, pues sí, como vemos, si no hay un giro o un cambio en la forma en que se está haciendo este manejo, va a ser impagable todos estos programas sociales. Y bueno, esperemos o vamos a dar el voto de confianza, ¿verdad? Ahora con estas nuevas autoridades que realmente entiendan que las cosas no se están haciendo bien. Y si te parece que platiquemos ahora sobre las pequeñas y medianas empresas, sobre la iniciativa privada y los requerimientos que tiene, pues con este nuevo gobierno, pues sabemos que se desapareció, por ejemplo, el INADEM, cuando inició el sexenio de López Obrador, que era quien de alguna manera apoyaba, aunque no mucho, pero sí era un órgano, un organismo que hacía que algunas empresas o micro, pequeñas pudieran surgir, pudiera haber proyectos, semilla, que luego iban creciendo y bueno, ahí hubo algo. Sin embargo, todo eso se acabó. Tampoco hay financiamiento de la banca comercial para estas personas. ¿Qué es lo que tú consideras debe de pasar? Porque además, yo siempre lo digo en este programa, no hay programa donde no lo diga, que estoy convencida de que es la empresa la que genera los empleos en nuestro país. Sí, pues digo, no hay más, es animado que el gobierno vaya a estar contratando gente, tiene que ser a través del sector empresarial y obviamente en nuestro país las microempresas, las medianas empresas generan mucha mano de obra. Mira, tenemos que buscar un sistema simple, bueno, ya hay hoy en día, pero nada más hasta 3,5 millones de ingresos, el sistema de régimen simplificado de confianza,
que yo no sé para qué le llamaron de confianza, le hubieran llamado régimen simplificado, porque si es de confianza, entonces quiere decir que todos los que no entran son de desconfianza o no sé qué, ¿verdad? Desde el nombre no me gustó, pero bueno. Y es un régimen que pagas el 2.5% de ISR de tus ingresos sobre la venta total, pero eres pequeño, ¿no? Pequeño. Y el IVA pues lo cobras y lo tienes que pagar cuando te lo pagan y lo acreditas lo que tú pagas, o sea, todo funciona bien. Pero brincas ahí y ya te vas a un régimen normal. Ahí debería existir una tarifa progresiva como existió hace 40 años. A principios de los 80 teníamos una tarifa para las empresas que llegaba hasta el 42%, era más alta, pero era progresiva. Entonces una pequeña empresa no pagaba el 42, pagaba el 5, el 10, el 15, el 20. Entonces tiene que haber una tarifa progresiva. El tema de dar subsidios, de regalar dinero, yo no estoy muy convencido, pero sí apoyo para que puedan establecer negocios, para que puedan entrar al sistema de tecnología hoy en día. Para que una pequeña empresa pueda vender en línea es muy complicado. Y luego, ¿qué plataforma? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a subir las fotos de mis productos? Yo estoy en mi negocio, tengo que administrar, tengo que ver con el contador, la nómina del día 15, del día 30. Entonces, y si meto mucha gente para todo esto, no me va a dar. Entonces si el gobierno puede apoyar en algo, es en ayudarles en la tecnología nueva para que ellos puedan ser más competitivos. No decirle, aquí te voy a dar 1,000 pesos para que te capacites, como estaba el INADEM, sí, que terminó siendo, y por eso se cerró, y con toda razón López Obrador dijo, pues es que se roban el dinero, y era cierto, o sea, fue cierto, se robaban el dinero, ¿no? Entonces... Oh, sí, lo vimos en Concanaco, ¿verdad? Lo vimos en Concanaco, que ahí pasó eso. Ahí pasó eso, ya recordé. Ahí pasó eso. Entonces, hoy en día lo que tenemos que hacer es que involucrarnos en tecnología, eso es lo que puede apoyar el gobierno, un sistema más simple, y un sistema también que pueda propiciar mejores beneficios para los trabajadores hoy en día y una pensión importante para el futuro, que tener reglas, que es un tema ya más complicado, que tener reglas, por ejemplo, de indemnización. Yo prefería, si yo fuera trabajador, ok, la indemnización, por si me corren, los 3 meses, los 20 días, la prima de antigüedad, esa quítamelas. Yo el día que me corras, si no hago bien la chamba, me voy. Pero ¿sabes qué? Págame mejor ahorita. Y apórtame más para mi retiro. Las nuevas generaciones no van a tener retiro. Ahorita les vale a los chavos de 20 y tantos años y a los de 30 también. Pero cuando lleguen a los 60, 62 y dicen, caray, no voy a recibir ninguna pensión. Bueno, el gobierno la regala, ¿no? El gobierno la regala. Entonces, para mí ese tema debería de modificarse, que es un tema delicado, pero a final de cuentas todos somos productivos. O sea, tú eres una profesionista que si no haces bien tu trabajo, pues te van a decir, oye, pues muchas gracias por el programa, ¿me explico? No, pues me vas a dar una indemnización. Pues ¿por qué? Me explico por qué. Si tú tienes un negocio y vendes mercancías y no cumples o prestas servicios y no cumples, pues los clientes no te van a comprar. Vas a ir con los clientes, oye, dame una indemnización, me comprabas todas las semanas y ya tienes un año y ahora no me compras, dame una indemnización. Pues no, es el problema. Ese tipo de sistemas que tenemos en la Ley Federal de Trabajo de protección al trabajador, aparentemente, está perjudicando. A ver, ¿por qué no lo tiene Estados Unidos y Canadá igual que nosotros? Y a los trabajadores de allá les va mejor. Y cuando llegan a pensionarse les va mejor. Entonces, el sistema está mal. El sistema mal hecho. Y luego tenemos por otro lado la salud. Los trabajadores no quieren ir al Seguro Social. Y ahora que meten lo del IMSS-Bienestar, a ver, el 80% de los ingresos del Seguro Social lo pagamos los patrones. Los trabajadores pagan como el 15% y la diferencia la paga el gobierno. Y el gobierno nombra al director. Y luego atascan en el proyecto al IMSS-Bienestar para que entre todos los que quieran. Oye, espérame, pues ese es mi seguro de mis trabajadores, los formales del sector privado. Hazles otro sistema como el que tenían del Seguro Popular. Fortalécelo con los... O sea, todo este enredo hacen que ya no sea competitivo. Ahorita traen con el rollo las plataformas tecnológicas. Oye, es que los que te entregan el Uber Eats y esos... no tienen seguro. Hay que reformar la Ley Federal de Trabajo para meterlos al seguro. Pero no son trabajadores. El señor puede trabajar 1 hora al día. Y si quiere. Y si tú tienes un negocio y hay que entregar las hamburguesas, él decide si viene a recogerlas y las lleva a la casa.
O sea, no es tu trabajador, ¿por qué te van a obligar? Lo que van a hacer, como pasó en España, van a quebrar las empresas de estas de tecnología y van a quedar esa gente suelta. A ver, ¿por qué a los taxistas o otros que te dan concesiones, por qué no establecieron un sistema también de trabajadores? ¿Quién era el patrón? Pues el gobierno era el que daba las placas, ¿no? Pues que el patrón, que el gobierno del estado les hubiera pagado. Pues no, o sea, están tomando actitudes incorrectas. Sí. O sea, tenemos que hacer que el propio... Ahí sí puede ser importante, en este ejemplo que te doy, que sea un sistema privado de seguridad social. Decir, a ver, ¿qué les parece si ustedes, plataformas, así como le pones tú, oye, sí, te voy a dar una propina de 5 pesos o de 10 o de 20, le pones, oye, aporta para la seguridad social de él? Y entonces tú, como ciudadano, dices, pues este cuate me entrega muy bien los pedidos y todo, le aporto 20 pesos. Entonces, hace un sistema que le vaya cayendo dinero y con eso paga una seguridad social. Sea la del IMSS a través del seguro voluntario o sea privada. O sea, muchos trabajadores no quieren ir al seguro social. Y lo que sí es importante, más que eso, porque si no te enfermas en 10 años, no pasó nada. Pero viene el problema de las pensiones. Entonces, para mí es bien importante que toda la gente, aunque no tengan una relación de trabajo, deberían de estar formando un fondo para pensiones de alguna manera obligatoria. Entonces, hay muchos temas que se tienen que corregir No, hay muchísimo que hablar contigo. La verdad es que así podríamos seguirnos. Pero bueno, el tiempo, pues como siempre, es nuestro principal enemigo. Y sí me gustaría que nos dejaras un mensaje final. Estamos hablando con Juan Carlos Pérez Góngora. Les comentaba que es presidente del Consejo Empresarial Mexicano. Es un empresario regiomontano. Ahorita, bueno, está aquí de visita en la Ciudad de México. Pero ¿cuál es el mensaje que nos quieres dejar de lo que se puede hacer para, pues de alguna manera, dar un golpe de timón a lo que está haciendo mal, que son muchísimas cosas? Bueno, Rosala, primero agradecerte a ti y al programa Encuentro Empresarial la invitación, que son temas importantes que se abordan. Y yo creo que tenemos que estar trabajando con estos proyectos como lo que estoy platicando y no hacer ocurrencias. Hoy en día creo que la forma de corregir al país tiene que ser a través del poder legislativo. El problema es que no lo tenemos. Tenemos que concientizar a los legisladores pues de Morena, que tienen la mayoría, que para ir avanzando tenemos que cambiar leyes, tenemos que ser más claras, más precisas, más estrictas y más sanciones para todos, empezando con los funcionarios públicos. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que hacer más programas que incentiven la inversión nacional o inversión extranjera. Muchas veces has escuchado a legisladores, ¿por qué vienen los extranjeros aquí a quedarse con los negocios? Y a ver, ¿cuál es la soberanía? Y que la soberanía, a ver, ¿cuál es la diferencia si el dueño de Telcel es Carlos Slim o John Smith? Si todos los trabajadores son mexicanos. Y de todo lo que se genera en ingreso, a final de cuentas tienes que pagar salarios, gastos y todo, y lo que le queda al final al inversionista es mínimo. Entonces eso no es relevante, que vengan. Debemos incentivar más a la industria maquiladora que produzca. Si la industria maquiladora logra, por ejemplo, generar mayores proveedores mexicanos para sus insumos y ya no traer la mercancía del extranjero, las partes, ensamblar y regresar, sino que se puede hacer en México, vele rebajando con un estímulo los impuestos. Creo que no me pagues nada. Imagínate una empresa que produzca automóviles como las que conocemos, que la industria automotriz en México es un ejemplo de éxito. Sí. Imagínate que una empresa de esas diga, oye, ahora ya todas las partes las hacemos en México, todas. Ya no traemos nada del extranjero. Te perdono los impuestos y te doy más dinero. ¿Me explico? Claro. O sea, ¿por qué? Porque ¿cuánto generó de empleos directos? ¿Cuánto generó de empleos indirectos de otras empresas que se formaron ¿cuánto contribuye al PIB? Para producir, sí, para producir todo ese... esas partes que van ensambladas en los automóviles. Entonces, esos son los proyectos que hoy en día el secretario de Economía tiene y que debe pensar y tomar decisiones rápidas. Tomar decisiones porque los 6 años se terminan. Yo espero que este gobierno sea consciente, que la presidenta ya no le haga caso a López Obrador y que tome las decisiones que le convienen al país, que los legisladores ya no sean sumisos, que piensen que son representantes de la sociedad
y de esa manera poder construir un mejor país, porque de otra manera va a ser otro sexenio perdido. Y sobre todo por el tema de la relocalización de empresas, ¿no? No, tenemos ahorita toda la oportunidad. Así es. Tenemos ahorita toda la oportunidad de traer mayores inversiones. El que del norte del país, oye, no, queremos que vayan al sur, no se van a ir al sur, ojalá y se puedan ir al sur. El sureste mexicano está totalmente ubicado y diseñado para ser una región de turismo, por ejemplo. Impulsa el turismo. ¿Sí? Siguen con el tema de las refinerías. Hoy en día, antes de que termine esta década, todas las armadoras van a vender ya carros eléctricos, que van a seguir siendo de gasolina muchos, por muchos años sí, pero ya todos van a vender carros eléctricos, van a estar bajando de precio. Hoy en día ya te van a vender automóviles a 200 nuevos, 300,000 pesos eléctricos. Entonces, ¿por qué sigues terco con las refinerías y refinerías? O sea, mejor importa la gasolina de Texas, que te cuesta más barata, que es de mejor calidad, que no vas a contaminar en el país. Si ya importamos el 70%, pues de una vez importa el 100% y dediquémonos a otras cosas, dediquemos a impulsar el turismo, la industria, la micro, la pequeña, toda la relocalización de empresas. Tenemos que se vengan, o sea, tenemos todo. Para mí el tema del Poder Judicial viene a poner un freno importante. Entonces, pues espero que los legisladores le echen un poquito de coco y le digan a López Obrador, o ya no le conteste, ¿no? O sea, ya no es presidente, que tomen decisiones por sí mismos, o sea, que sean capaces, que sean independientes, que sean representantes verdaderamente de la sociedad. Que realmente sean decisiones por los mexicanos, no por una persona. Pues muchísimas gracias. Este fue su programa Encuentro Empresarial. Nuestro invitado, Juan Carlos Pérez Góngora, presidente del Consejo Empresarial Mexicano. Yo soy Rosalba Mezcua y lo espero el siguiente jueves y todos los jueves a las 12 del día aquí en Encuentro Empresarial en Procas.